El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio y apoyo al prójimo más desamparado. Ese que está atrapado allá en las tripas del bosque rural. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, una institución para formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Mañana serían mejores ciudadanos cuando egresan de una escuela como es esa, y además por aquellos polinizadores que son los salesianos para formar jóvenes. Entonces usted debe poner su caridad también en esas manos, las manos de Dios. Ahí no hay pecado. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, indiscutiblemente que siguen los sentimientos de dolor, de pesar por la muerte de Ventura, de Johnny Ventura, ese caballero de Johnny Ventura, y ese tremendo artista y ese gran y tremendo dominicano como fue Johnny, con pruebas fehacientes de su trabajo, de su comportamiento. Ayer, en esta sencilla palabra que uno le pueda siempre dedicar a Johnny, que fue una persona con quien yo no tuve unas relaciones tan íntimas, pero que con personajes como Johnny no hay que ser una persona de íntima, diríamos de íntima amistad, porque sentida la tenemos. Pero las veces que nos encontrábamos, siempre me manifestó mucho aprecio, me dijo que era un fiel seguidor del programa cuando tenía su tiempo de tranquilidad en su casa y que podía ver el programa y que valoraba mucho el programa. Siempre me lo manifestó. Pero ayer nosotros decíamos la trascendencia de Johnny Ventura, no solamente hemisférica, toda esta área de las Américas y qué sé yo, sino que Johnny era un artista global. Y hoy recibí una foto de un grupo de chat que yo quiero compartir con los amables seguidores de este programa, para que se vea el alcance de ese estrellato, señores, de Johnny Ventura. Eso es en una estación de tren en Alemania.
Fíjense ahí, se pone esa foto de Johnny y se hace un comentario que está en alemán ahí, pero se refieren a la muerte de él. Y ese es Johnny Ventura, como siempre hemos dicho nosotros, esa figura tan internacional de Johnny, que ayer nosotros pues quisimos ponderar, como siempre lo hacemos, de personalidades como yo, como Johnny Ventura, que Johnny realmente hemos dicho nosotros que la originalidad, ya puede decir, que la originalidad y diríamos, y la grandeza de Johnny Ventura, en su talento y en su creatividad artística, decíamos ayer y hoy lo tengo que retomar, que Johnny fue un hombre que se dedicó con ese talento, esa grandeza, como he dicho, esa originalidad para la creatividad artística. Fue que Johnny trabajó esas expresiones populares, esas frases populares, la trabajó como, diríamos, como un objeto artístico, de arte. Es decir, cuando uno ve y oye, pero ve, porque hay videos de ella, de un Luisito Martí cantando El Llorón, por ejemplo. Eso es un espectáculo, porque no es solo lo que se dice, son aquella dramatización del Llorón, con Luisito Martí, que en paz descanse, pobre, tocando y haciendo también ese trabajo de cantante. Es una cosa genial. O expresiones como, no, yo no sé, no, esas expresiones como dichas así de una persona tal vez con un nivel bajo de testosterona, pero es que son expresiones típicas del pueblo, de la periferia, del barrio, o sea, de la calle. Y eso, Johnny Ventura convertía eso en arte. Esa es su originalidad, como yo decía ayer, esa creatividad de Johnny. Porque fue un artista, por eso es que es un artista popular, un artista de pueblo. Yo creo que el programa que se ha organizado para el funeral de Johnny ha sido correcto. Lo van a llevar a instituciones donde sirvió, por ejemplo, fue diputado, pero fue alcalde de Santo Domingo. No sé si pasarán por el ayuntamiento, irán a la Cámara de Diputados, porque fue diputado también. Pero Johnny, yo creo que el cadáver también va a ser expuesto aquí en la Media Naranja, que se le llama, en el Centro Olímpico, para que las masas puedan irle a rendir su tributo. Y creo que también oí como que la caravana mortuoria pasará por Villajuana, su barrio, cruzará alguna de esas calles como una despedida del barrio, pero es una despedida no del barrio, sino es la despedida popular de Johnny Ventura. De esa despedida a esas expresiones populares trabajadas por Johnny en sus merengues o sus boleros, todo, porque anduvo todo el arte Johnny Ventura. La verdad que, bueno, el gobierno ha decretado 3 días de duelo, correcto, porque hay duelo nacional, no solamente nacional, hay duelo regional, hemisférico e internacional, porque esa foto de Alemania, señores, es un indicativo, ponla de nuevo, Eri, es un indicativo de que la trayectoria de un artista como Johnny Ventura, de un artista tan popular como Johnny, señores, que en Alemania, óigase bien, fíjense cómo su memoria es recordada en un mural ahí, en una estación de tren, una estación ferroviaria, que se ve lo importante que es esa estación, porque fíjense los trenes que hay ahí. Y eso es muy doloroso. Claro, llena de orgullo a los dominicanos y a su familia, que su figura sea reconocida tan lejos y en países que no tienen esa cultura nuestra, del baile, del merengue, de esa cultura popular así. Pero es que Johnny tenía
es que esa música de Johnny Ventura y los gestos de él, sus bailes, porque que Johnny Ventura no era músico. Johnny Ventura lo que fue un artista, porque, y miren qué tipo de artista, porque Johnny no era solamente cantar sus merengues con toda la gracia que él tenía para cantar esos merengues, sino bailarlos y estilizar el baile y hacer, qué sé yo, una coreografía de lo que él cantaba. Entonces, este hombre con esa sonrisa y toda esa picardía cantando esas expresiones populares, no hay duda que hicieron de Johnny uno de los más grandes en ese género musical. Así que vamos a despedir a Johnny con todo el respeto y el cariño que él como persona, como ser humano tuvo, que repito lo que dije ayer, tenía la gran fortuna no solamente del reconocimiento a su talento artístico, sino que fue un hombre que alcanzó jerarquía política, porque Johnny Ventura fue un activista político de mucho tiempo, e incluso en tiempo del doctor Balaguer gobernando los 12 años y antes de los 12 años del doctor Balaguer, en todas aquellas situaciones de violencia y de inestabilidad política que hubo después de la muerte de Trujillo y todo eso, pero Johnny Ventura fue un hombre muy firme y sus canciones expresaba, por vía de sus canciones, expresaba los sentimientos que tenía respecto a la situación política y social, económica de la era, de ese momento, de esos tiempos, y siempre lo hizo con mucha firmeza, con firmísimas posiciones políticas, y se identificó con el Partido Revolucionario, con el doctor José Francisco Peña Gómez, su amigo, y a quien nunca le abandonó, siempre firme en su amistad y en su solidaridad con el Partido Revolucionario y con el doctor Peña Gómez. Así que descanse en paz, Ventura. Usted fue un extraordinario representante de la dominicanidad. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tengo un informe del Banco Central que el gobernador acostumbra todos los meses a hacer una rueda de prensa y nos da informaciones muy fluidas, informaciones muy precisas y honestas de estas cifras del comportamiento de la economía. Y digo honesta, porque mucha gente ha tratado de negar, principalmente gente en la oposición y otros que no son opositores, pero son adversarios, muchas veces gratuitos del propio gobernador del Banco Central, que uno sabe que cuando una persona ocupa un cargo público por tanto tiempo, mucha gente piensa en la imprescindibilidad o en que nadie lo puede sustituir y todas esas cosas, esos argumentos que muchas veces se expresan sin conocimiento, sin saber realmente cuál es el verdadero aporte que un funcionario de este nivel hace. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, el señor Greenspan, Alan Greenspan, fue el gobernador del Banco Central, o sea, de la Reserva Federal, como se llama. Entonces ese hombre vio pasar como 5 presidentes, yo creo que fue más de 20 años, o 4 presidentes de los Estados Unidos, de los dos partidos, del republicano y del demócrata, respetado allí. ¿Por qué? Porque Alan Greenspan fue un verdadero director de la Reserva, eficiente y capaz. Entonces, fue 20 años allí. Bueno, Valdés tiene la experiencia, ha hecho el trabajo y los números están ahí, las pruebas están ahí visibles, bueno, y ha hecho de su nombre un respeto y una categoría de técnico depurado, terminado en la materia,
conocedor profundo, pragmático, conoce y tiene la experiencia acumulada de muchos años en la misma institución en la que hoy es gobernador. Bueno, el banco informa que en el primer semestre la economía creció 13.3%. Es decir, en junio interanual, es decir, comparado con el 2019, 12.7, es decir, creció 4.7 más que en el 2019. Entonces, esos son datos que revelan que la economía de nosotros, además de ser fuerte, es una economía que va en avanzada recuperación, porque esos son niveles de crecimiento que dicen, y son continuos, porque vienen todo el semestre con ese comportamiento. Vienen incrementándose las actividades, se mejora el empleo, pero claro, recuerdo el día pasado hubo muchísimas críticas de partidos de oposición, el Partido Laboral. Bueno, que no hay empleo, que se están perdiendo los empleos a diario, mientras el gobierno anuncia que se están recuperando, lo que hay es mucha pérdida de empleo. El Banco Central, ante esas expresiones muchas veces tan destempladas o tan atrabiliarias, como hemos dicho otra vez, por esos voceros que tiene el Partido Laboral, que son gente totalmente destemplado y gente que no tiene el más mínimo criterio de aceptar en las cosas que se tienen que criticar en una buena labor, en una labor honesta de oposición política. Usted tiene que decir las cosas con claridad, pero decirlas al mismo tiempo con seriedad y con calidad, porque usted no puede estar hablando disparate. Que se están perdiendo. ¿Qué dijo el Banco Central? Señores, aquí se perdieron 500,000 empleos en tiempo de la pandemia. Se han recuperado 400. Dice el banco, miren, quedan 192,000 empleos que todavía no se han recuperado. Total, porque nadie ha dicho que la economía ya está totalmente recuperada. Es decir, es innegable que hay gente que está en desempleo porque perdieron el empleo por el asunto de la pandemia, pero eso pasó en el mundo entero y tenemos que ser justos y tenemos que ser honestos también, porque después de todo no nos vamos a perder en un bosque de un palo, de un árbol. ¿Cómo es el asunto? Dice la gobernación que el crecimiento de la economía será de un 9 a un 10% a final de año. Eso sería un crecimiento extraordinario. Pero dice que la pronta recuperación o reactivación es lo que permite hacer esas proyecciones, porque la economía está demostrando que está fuerte, porque hay crecimiento. Por ejemplo, la construcción 42% creció en el mes de junio. Zona franca, 13.7%. Minería, 11.4%. Manufactura, 14.3%. Entonces, llegan 462,000 turistas. Llegaron durante el mes de junio al país. Eso quiere decir que la gente ya está tomando cierta confianza, que con estos tiempos todavía de pandemia y con este recrudecimiento de las mutadas Delta, que se llama así la nueva ola de COVID. Y entonces hay 462,000 turistas que vinieron al país. La reserva de divisas, 12,616 millones de dólares en divisa, fuerte, en dólares. La tasa de pasiva monetaria, 3%. Exportaciones del semestre, 5,993 millones de dólares, 1,245 más. Señor, un 26.2% que lo que pasó en el 2019. Zonas francas, 26.2% crecieron. Remesas, 5,263 millones de dólares, con un crecimiento de 51.5%.
y la inversión extranjera directa, 1.617.5 millones de dólares durante el semestre. Esas cosas, esos números, no son un invento, son números reales, monitoreados por el Fondo Monetario Internacional y esos organismos que son verdaderamente muy celosos con esos números. Vamos a la pausa y regresamos en breve. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bueno, hablando más de economía, señores, lo que le gusta el café, endulzarlo con azúcar refina o parda, azúcar de caña, porque hay otros azúcares, como esos azúcares de la stevia y qué sé yo, que son azúcares no como las glucosa o esa sacarosa que se convierten en glucosa y que bueno, estos son azúcares especiales que se extraen directamente de plantas que tienen ese dulzor como es la stevia. Pero lo que le gusta es su café bien dulce, que sepa que le va a costar caro el café con su azúcar o el café con leche con su azúcar. Porque, señores, el café 201,80, el quintal de café. Y el quintal de azúcar, hoy no apareció aquí, pero ayer tuvo $18. Eso es muy alto, ya digo, no es tan alto como hubo aquí en el 73 o 73 o 74, que el azúcar llegó a niveles de $60, un quintal de azúcar, una cosa de loco. Aquella danza de los millones. Pero vi que el cacao subió a $2.428. Subió algo. Dentro de esta caída que ha tenido el cacao, como hemos dicho otras veces. El oro, 1.806. Pero esos precios del café, hemos dicho nosotros que aquí, precisamente, tenemos que incrementar la producción de café, pero café de aroma, café especiales, café que podamos exportar a esos nichos, porque localmente ese precio no le interesa a los torrefactores de café. ¿Por qué? Pues aquí, por ejemplo, la compañía más grande que hemos señalado es Banileja, la industria Banileja, pero la industria Banileja no va a comprar café a $201 dominicanos para venderlo en el mercado local.
y lo trae a $80 comprado en Vietnam por un café robusta, agrio, amargo, y por ese es el que no estamos tomando, un nigérrimo, un café muy, muy negro y muy amargo, muy agrio, pero es robusta. Entonces vamos a seguir con el arábico para nosotros exportar, que es lo único que nos queda, exportar a buenos nichos de mercado y luego ir supliendo el mercado local a medida que vayamos siendo exigentes y digamos, señores, nosotros vamos a pagar el café caro, pero queremos café dominicano, café bueno, suave, de origen arábico, y no ese robusta, agrio y fuerte que nosotros no estamos acostumbrados a él. O los suaves, señores, porque Colombia, que es un exportador, pero Colombia mantiene su producción de café suaves, esos cafés Manizales, por ejemplo, Santander, ese estado de Santander, yo recuerdo, en los tiempos que yo estuve por Colombia, en Colombia, ese estado debe tener, creo que anda como casi en 50.000 hectáreas sembradas de café. Señores, y 50.000 hectáreas, eso estamos hablando de 800.000 tareas, nada más ese estado de Colombia. Porque Colombia es un país que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, pero tiene unos cafés, esos cafés Manizales, es un café suave y esos cafés de Colombia son excelentes. Y ellos han mejorado variedades que soportan la enfermedad esta de la roya. Pero nosotros, ¿qué nos queda? País pequeño, imagínense ustedes, un estado de Colombia tiene 800.000 tareas. Nosotros no podemos entrar a esos mercados tan grandes, tenemos que ir a esos nichos especiales para producir café de aroma, porque tenemos buena cultura cafetalera, que hay gente que sabe de eso. Y el clima, a pesar de todo, nuestras montañas son atractivas para la producción de café también. Y es un árbol saludable que no degrada el medio ambiente, al contrario, es un gran protector del suelo. Y su sombra, necesita esas sombras grandes de guama, principalmente la guama aquí, y caoba, que ahora tiene el doctor Castillo, haciendo un ensayo con la caoba como copa de sombra la tiene para cacao, pero en el café principalmente la guama, que nosotros tenemos la guama aquí, y es un árbol enorme que crece muy bien y se regula bien su sombra. Bueno, señora, ayer yo hablé del caso de Odebrecht, especialmente hablé del caso de Ángel Rondón, que es una persona que es mi amigo y que yo conozco hace muchos años. Pero yo creo que los fiscales se han ido por una vía realmente penosa. Porque yo creo que si hay argumentos que usted puede levantar, argumentos técnicos, que usted puede acusar a alguien y mantener su acusación con altura y con una posición correcta de acusación. Y los abogados de él tienen que buscar la forma también de responder con una calidad técnica de defensa también que sea, saludable al proceso, vamos a decir. Ahora, un fiscal o una fiscal no puede faltarle respeto, no a Ángel Rondón, sino a los hombres y mujeres que en este país han hecho fortuna, riqueza, trabajando sin tener que ir a una universidad. Usted no tiene que ser un profesional de la universidad para usted justificar su riqueza. Hoy, toda la riqueza de este país, la grande riqueza la levantaron hombres de trabajo que no tuvieron que ir a la universidad. Mejor que fueran a la universidad, excelente. Pero aquí no habían carrera de economía, aquí no habían carrera de finanzas hace 150 años, 130 años. ¿Quiénes eran las personas que tenían que ver con la riqueza nacional? Eran hombres de trabajo, hombres serios, otros que aunque no serios, tal vez deshonestos, pero eran hombres de trabajo, no malgastaban los dineros que se ganaban, hicieron la riqueza de este país. Porque vamos a estar claros, aquí un comerciante, sea extranjero o dominicano, fajado, como se dice, de sol a sol, o con el sudor de su frente y con el zumo
de sus sesos también, porque usted tiene que llevar su finanza y arreglar y sus números y no ponerse loco. Y hay gente que también tenía su organización para eso, pero no tenían que ir a universidades. Entonces esta señora, que me apena que una joven fiscal, abogada, la procuradora Mirna Ortiz, se despacha con estas declaraciones descalificando a Ángel Rondón. Rondón, el hombre increíble, de burla de ella. La representante del Ministerio Público ya antes se había cuestionado cómo una persona como Rondón, quien no se había quemado las pestañas estudiando en universidades nacionales y extranjeras, como los procuradores fiscales presentes en el juicio, por ejemplo, logró acumular tanta riqueza y posicionarse también en las altas esferas políticas y social donde se le habrían puesto con facilidad, lo que le permitió ser el eslabón central de todo este entramado corrupto organizado desde la empresa Odebrecht. Toda esta persona, los 6 encartados, a sabiendas de, con conocimiento de causa y en plena facultad y dominio de sus actuaciones, decidieron violentar la ley, decidieron apartarse de la norma y llenar sus bolsillos utilizando al Estado como vehículo para realizar esas atroces acciones. Yo creo que ella no tiene un enfoque técnico serio de esto. Porque usted no puede descalificar a una gente que haga dinero simple y llanamente porque no tiene un título universitario. Primer error de ella. Y segundo, decirle eso a Ángel Rondón, como digo yo, antes de Odebrecht venir a este país, Ángel Rondón era rico. Pero yo expliqué ayer que hubo operaciones que se pueden interpretar como dolosas, pero es que con la gente que se hizo esa operación, como es el caso de Marcelo Jorge, que yo decía en la CDE, y con el caso de Balaguer, usted no podía decir que Ángel Rondón le dio dinero a Balaguer. ¿Para qué? Para ese proceso que yo señalaba ayer del proyecto de Manabao de Jucal Tavera, que no se pudo ejecutar. Ya un licitado y ganado por una compañía extranjera, que eso le traía una litis a Balaguer. Porque el doctor Balaguer estaba desconociendo una adjudicación, una licitación pública internacional que la financiaba el Banco Interamericano de Desarrollo. Recuerdo yo que aportaba 150 millones de dólares para ese proyecto. Entonces, el doctor Balaguer, en una posición, aunque correcta, pero no legal, porque él estaba estaba desconociendo la continuidad del Estado. En el gobierno de Salvador de Blanco, esa licitación fue seria, porque yo, repito, yo participé en ella. Y esa compañía italiana ganó seriamente esa oferta. La ganó limpiamente. Pero Joaquín Balaguer, Balaguer era Balaguer. Y era un hombre que estaba por encima, como se dice, del bien y el mal, como se dice en este país. Es verdad. Una especie de, el Estado soy yo. Y Balaguer desconoció esa decisión del gobierno anterior. Pero dio unas explicaciones ecológicas, válidas y muy sentidas por Balaguer, porque Balaguer no fue un hombre que se inventó eso para que tumbar eso, sino que Balaguer ya había dado pruebas aquí en este país de que él era un hombre que defendía el medio ambiente. Verbigracia, la ley de foresta. Entonces Joaquín Balaguer sabía que eso le podía traer una litis, porque podía demandar a la compañía. ¿Y qué hubo que hacer? Bueno, el doctor Balaguer tuvo que ingeniársela y buscar la forma de negociar con Impregilo Cojefar Rechi. Y entonces Ángel Rondón participa en esas negociaciones. ¿Y qué se obtiene de ahí? Higüey Aguacate y el proyecto Valdés a Santo Domingo. Ahora yo me pregunto, si Ángel Rondón se ganó un dinero en esas ejecuciones de obras que se hicieron en Higüey Aguacate y el acueducto Valdés a Santo Domingo, eso fue a Impregilo. Entonces Impregilo le paga a Ángel Rondón. Ángel Rondón hace su trabajo, compró a Balaguer. Es decir, ponerse a decir esas cosas así tan
fácilmente en un pueblo que cree cualquier cosa que le digan, porque este pueblo también es así. Le dicen esa cosa y muchísima gente que no tiene capacidad de análisis le da credibilidad. Bueno, Ángel Rondón es un arrastrado que vino ahí, tuvo unas buenas relaciones con estos delincuentes de políticos del Congreso y ya eso le hizo rico. No es verdad, eso no es verdad, por lo que yo dije aquí. Porque ni compró a Leonel, ni compró a Balaguer, ni pudo comprar por soborno al señor Marcelo Jorge, ni a Cristóbal Román Sazón, como yo señalé ayer. Entonces esas cosas tienen que guardarse algún respeto. Por lo que yo señalé del caso también del Banco Dominico Hispano y de su compañía de Bicimotor y su finca de su trabajo y su cosa. O sea, Ángel Rondón no ha sido un hombre que anda delinquiendo por allí y por acá. Eso no es verdad. Entonces, esa fiscal ha dicho esas cosas que yo creo que eso es una mención atrabiliaria, porque eso es una ofensa a hombres y mujeres, repito, que han levantado capitales en este país trabajando con el sudor de su frente y con el zumo de sus sesos. Y profesionales que se han hecho ricos también con sus profesiones. Pero usted no tiene que ir a la universidad, quemarse la pestaña para usted ser un hombre de éxito en los negocios. Pues yo no quiero citar aquí miles de dominicanos y dominicanas que son ricos y apenas saben hablar y escribir. Y aquí hay productores agropecuarios que son cuasi analfabetos, u otros que son alfabetos funcionales y qué sé yo, pero son gente millonaria de muchos recursos, dinero y propiedades, y se lo han ganado trabajando. Entonces no hay que ir a la universidad, como dice ella, y quemarse la pestaña, no es verdad. Al contrario, los que menos ganan son los que se queman la pestaña. Los que más ganan dinero en este país son los que trabajan, los que hacen negocio y comercio y cosas de esto. Me parece una exageración por parte de esa fiscal de haber dicho esas cosas, pero yo creo que eso no es correcto, eso no está bien. Ahora, eso que yo estoy diciendo, eso lo pueden averiguar, pero eso no es motivo tal vez de aclaración en un juicio, pero yo estoy seguro que Ángel Rondón probablemente y sus abogados en el juicio habrán dicho estas cosas que yo estoy diciendo. Pues si a mí me hubieran citado como testigo a ese juicio, yo también digo eso, porque uno también tiene que poner las cosas, yo creo, en el lugar de los hechos y en el lugar de la historia y como sucedieron y como es. Pero esas cosas yo pienso que eso es una falta de respeto de la señora, de la fiscal, no a Ángel Rondón, porque eso está en el juicio y esas cosas, sino a los hombres y mujeres que han dejado aquí la piel trabajando y que apenas saben leer y escribir, o muchos que no saben ni siquiera leer ni escribir y tienen riquezas ganadas, muy honrada y honestamente. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La pregunta, ese es el blog del doctor Marino Vinicio Castillo, que publica los miércoles de todas las semanas los enigmas recrecidos de este tiempo. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo en su blog la pregunta y la respuesta, como siempre, los domingos en los canales que ya todo el mundo en este país conoce. Bien, precisamente hablando del doctor Castillo, señores, el doctor Castillo, Marino Vinicio Castillo ha hecho algunas explicaciones necesarias sobre lo que es la ley de extinción de dominio y ha hecho unas advertencias, aunque lo hizo a través de la respuesta. Él ha prometido que va a ampliar más esos trabajos sobre esa ley. Me imagino que estará en esa fase de preparación de información. Pero a mí me parece que aquí hay dos hombres que necesitan oír a Marino Vinicio Castillo sobre esa situación de esa ley. ¿Qué implica esa ley? Que son Eduardo Estrella, presidente del Senado, y el presidente Luis Abinader. Debieran reunirse con ese Salomón, porque es que no se quiere oír a los Salomones. Aquí hay los políticos y esta gente cuando llegan al poder se ponen que nadie sabe más que lo que gobiernan o que lo que mandan. Nadie sabe más que lo que mandan. Entonces, el presidente ha lucido muy entusiasta con este asunto de la ley de extinción de dominio y todos, muchísima gente también nos sentimos bien porque pensamos, bueno, el que levantó un capital por vía de la corrupción administrativa, del tráfico de estupefacientes, de ilícitos, lavado de activos, etcétera. Bueno, que esas cosas no se pueden legalizar y que usted viva como un príncipe siendo un delincuente. Entonces esos bienes, si usted no le puede probar al Estado que esos bienes que usted tiene, se lo ganó honestamente o limpiamente, el Estado tiene el derecho de esos bienes ser quitados a usted. Y bien, la ley de extinción de dominio. ¿Usted es un delincuente? Bueno, eso viene aquí. Para los narcos, excelente, porque entonces los narcos van, trafican 30, 40, 50 toneladas de droga a los Estados Unidos o a Europa. Entonces en Estados Unidos van, cumplen una condena allí y vienen aquí y reclaman todos sus bienes. Y quedan muy ricos, muy millonarios y son muy influyentes y es gente casi, son altares en este país, que dirigen campaña política o regalan dinero a los políticos y se hacen compadreos y muchísimos afectos intimísimos y personalísimos y sentidísimos y familiarísimos. Y entonces esas personas son hombres claves de la sociedad nacional, siendo convictos. Entonces esta ley, ¿por qué yo digo que inviten al doctor Marino Vinicio Castillo? Porque Marino Vinicio Castillo ha hecho una serie de precisiones sobre esa ley, porque aquí hay gente que está jugando, pero Estados Unidos quiere esa ley, y el señor Thomas que estuvo, y el presidente complacido, pero el presidente que sepa que esa ley no a él le afecta porque sus bienes son bien adquiridos. Pero hay muchos amigos de él que tienen bienes que no pueden demostrar cómo lo adquirieron legalmente. Aquí hay muchos bienes que no tienen acta de nacimiento, principalmente de políticos del PRM, políticos del PLD, políticos en sentido general. Óigase bien, de la fuerza del pueblo, de todos los partidos políticos, con excepciones rigurosas que las hay, que tienen que hablar en tártaro para poder justificar los bienes que tienen sin actas de nacimiento. Porque aquí hay muchas que ustedes ven que marchan. Aquí hubo muchos marchadores de las marchas verdes queriendo justificar la corrupción, que hay que controlarla. Y entonces ahí van hijos y nietos de ex corruptos fallecidos y que dejaron fortunas
¿Utilizada por quién? Por los hijos y los nietos. Fortuna robada al Estado porque no tenían acta de nacimiento. Entonces, esa ley de extinción de dominio, eso es también un arma de doble filo. Ley de extinción vista como pieza clave. El presidente Abinader dijo que en los próximos días el Congreso Nacional aprueba la ley de extinción de dominio para que los recursos robados del erario puedan volver y ejecutarse y luego utilizarse en la solución de problemas. Dio a conocer que las autoridades están trabajando en la modificación de la ley de compra y contratación. Presidente, consulte a los Salomones, dígale al doctor Castillo cuál es la opinión, porque es que esa ley sirve, repito, para hacer una especie de bomba arrojadiza, para perseguir políticamente adversarios. Porque aquí, por ejemplo, usted aprieta a un político o a un narco, y ese narco dice que el político fulano de tal, él le regaló dinero, le dio dinero, o que tiene propiedades, que se las regalaron, porque aquí a los políticos les regalan, o a los guardias les regalan. Pero mire, hermano, caerle atrás esos bienes de los guardias y a los bienes de los políticos, que hay muchos, que tienen muchas casas, aquí hay muchas propiedades en los grandes resorts del país, muchas villas, aquí hay mucho dinero y hay muchos bienes, repito, en manos de políticos que no pueden decir cómo se ganaron esos recursos. Entonces esa ley sirve para muchísimas cosas que no están en la buena fe de un Congreso o de un presidente. Hay que jugar también con lo que puede eso, ¿para qué sirve eso mañana? Y el doctor Castillo yo creo que debe ser oído, porque los Salomones hay que oírlo. Aquí hace alrededor de 15, 20 días, dije yo aquí, yo no soy Salomón, porque yo no, ni pretendo serlo, ni presumo de ello tampoco. Entonces, pero yo dije aquí, señores, al gobierno, póngale atención al sector agropecuario, póngale atención a esa muerte de esos cerdos, porque hice la historia de lo que pasó en San Juan de la Maguana. Mírenla ahí. Yo lo dije aquí el día ese. Dije, a mí me luce que eso es fiebre porcina africana, lo de los cerdos. Pero aquí el gobierno se cree que sabe más que todo el mundo y no consultan a nadie. Y usted dice muchísimas cosas y ni caso le hacen porque ellos son los que más saben, los que mandan. Advertí ese asunto, no porque yo sea un técnico, un médico veterinario, pero ya hoy el presidente debió haber destituido al director general de ganadería y a todos los técnicos que están ahí, al mismo ministro de Agricultura, haberle pedido una aclaración sobre eso. ¿Por qué? Porque le están diciendo a este pueblo que eso es una neumonía en cerdos. Y nosotros dijimos, esos cuadros me lucen a fiebre porcina africana, que la vivimos en San Juan de la Maguana en el 78, antes de que llegara el PRD al poder. Y el gobierno de don Antonio Guzmán tuvo que enfrentar esa situación. Incluso hablamos de Orlando aquí, de Orlando Sánchez Díaz, que Orlando dirigió la peste africana. Porcina africana, que se creó una división porque eso tiene ahora rigurosamente una campaña de higienización, de limpieza, control de carretera, tránsito, los vehículos que transitan en la zona de Montecristi, cualquier vehículo que salga de ahí, señores, hay que higienizarle las llantas o lo que fuere. Eso tiene que ser riguroso porque si no, la industria porcina nacional está amenazada. En Alemania eso fue un caos por unos jabalíes que transmitieron esa enfermedad. En Estados Unidos eso es vedado. Aquí que ni pensemos productos dominicanos, porque si ellos, los gringos, con la fiebre porcina clásica, que es el dandí, no quieren recibir productos cárnicos del cerdo nuestro, por la fiebre porcina clásica. Imagínense la fiebre porcina africana, que también hay que decir lo siguiente, no es dañina para los seres humanos. Mata el cerdo, pero no afecta a los seres humanos. Está demostrado. Y China mató millones de cerdos, tuvo que matar. Un país como China que consume tanto cerdo y la carne de cerdo se disparó por la fiebre porcina africana, que es una enfermedad sumamente grave, pero nosotros dijimos que en San Juan de la Maguana, señores, los cauces de río, se tupía el río, se tapaba. Y agricultura,
el director regional de Agricultura, mi amigo Puchico Brito, y yo que era el director regional de Inespre en la zona, valga la información, decidimos, señores, hacer una fosa común amplia, grande. Por Inespre yo compré toda la cal viva, la puso Inespre. Ya yo lo había consultado con el director de Inespre, el doctor Ricur, y decidimos comprar la cal viva, hacer una fosa común. Y yo recuerdo, señores, la cantidad de cerdos, eso eran montones de cerdos, todos los cerdos en San Juan yo creo que murieron en eso. Y le dimos sepultura con unos bulldozers que facilitó obra pública. Todas las instituciones públicas nos unimos en esa oportunidad para darle enterramiento a esos cerdos muertos por fiebre porcina africana. El gobierno de Antonio Guzmán creó la oficina, la dirigió Orlando Sánchez Díaz y esa gente hicieron un excelente trabajo. Orlando está ahí, pero aquí no llaman Solomones, porque estos gobiernos, pues, repito, y estas autoridades, usted no le puede dar consejos, ni puede decir nada, porque ellos saben más que todo el mundo. Entonces, fíjense esa situación. Uno espera que el gobierno siga trabajando, pero es que el gobierno luce como bifurcado. El presidente va por un lado y el funcionariado por otro. Todo usando, como se dice, los hierros de la venganza contra el PLD, porque todo el que está en la administración pública es PLDista. No es verdad. No es verdad que en los 20 años, los 16 años que tuvo el PLD, todo el que estaba trabajando era, entonces lo votan, no le pagan las prestaciones, repitiendo aquellos cuadros como hemos dicho nosotros. Entonces el gobierno se está debilitando y no lo sabe tal vez el presidente. El presidente piensa que él está muy bien. Bueno, me están valorando, estoy muy bien, este gobierno esto va en rieles. Pero una cosa es que la economía camine, que el presidente se convierta en una bujía para encender el desarrollo, para facilitarle a los inversionistas, para estimular, muy bien, que el presidente es celoso con la transparencia, que el gobierno no tenga caída de ese tipo, va muy bien. Pero entonces hay otro grupo, hay otra parte del gobierno que está actuando a la ligera. Cancelan, no pagan prestaciones, nombrando el mismo presidente, nombra a 2 personas, crean 2 ambientes y toman muchísimos préstamos, la deuda externa subiendo y creando organismos para facilitar el espacio a gente incluso que va en contra de la soberanía. Un señor ahí que crean una institución para que él la dirija. Ese señor, no me acuerdo, el padrino de Huiné, un hombre que fue traicionarnos a México, negando la nacionalidad haitiana y acusándonos nosotros de generar apatridia. Y a ese señor el gobierno le crea un organismo para que esté ahí, para que llene ese espacio. Otro para transporte. Entonces se está haciendo un estado elefantiásico. Un Estado sin necesidad de que el presidente tenga que seguir creando más cosas cuando debemos ser austeros, con muchísimas exigencias en las instituciones, a las instituciones por vía de las comunidades, exigiendo muchísimas pequeñas obras. Entonces el gobierno, el presidente puede pensar que va todo muy bien, pero todos esos préstamos, esa deuda eterna creciendo y todo este mal gasto es un contraste. Eso es una bifurcación en el gobierno. El presidente va por un lado y otra parte del gobierno, que es ese funcionariado, anda por su cuenta. Entonces, esas cosas van a traer problemas, pienso yo, a la larga. Porque nosotros hemos visto todos los problemas que han tenido los gobiernos después en estos últimos 50 años, hemos visto todos los problemas que han arrastrado. Por esa misma bisoñez o por esa misma actitud de aplicar una lógica de gobierno como fueron los gobiernos del Partido Revolucionario, que uno sabe todos los inconvenientes que tuvo que pasar, las vicisitudes que pasó el país y el propio partido, su militancia. Pero habrá que esperar, tal vez cambian en el camino, se cambian las cosas. Pero ahora vi, no me acordaba también,
que el gobierno tiene que seguir también pensando en esa ley de extinción de dominio, que Estados Unidos sabe muchas cosas. Estados Unidos quiere esa ley, pero Estados Unidos sabe todas de esas delaciones premiadas, de los narcos principalmente, y de esas instituciones como Odebrecht. Estados Unidos tiene todos sus datos y lo usa cuando le da la gana. Y yo me imagino que el doctor Castillo en una asesoría puede decirle muchas cosas de ese tipo al propio presidente del Senado y al presidente de la República. Porque Estados Unidos sabe todo lo que ha pasado y la corrupción lo sabe todo y quiénes son los corruptos. Fíjense lo que hizo con la familia Lobo, Lobo Bonilla, Lobo Azoz, en Honduras. La señora del presidente de Lobo, Porfirio Lobo, narcotraficante. Aceptaron soborno y el propio Lobo y su hijo está condenado en los Estados Unidos. Estados Unidos sabe todo. Todo lo sabe Estados Unidos. Esa señora Roselena Bonilla, no, la visa se la suspendieron. Esas son las delaciones premiadas de los narcos. Y entonces esa ley de extinción de dominio la quiere Estados Unidos. Imagínense Estados Unidos cuando le diga a un gobierno, mire, usted tiene a fulano, ahí hay bienes que no son legales de esa gente por denuncia de este tipo. No sé qué va a pasar. Esa ley de extinción de dominio, fíjense lo que son los Salomones, como digo, eso que pasó con la fiebre porcina africana, no se llevan de nadie. Entonces, también le hemos dicho de las debilidades que tiene el propio gobierno, con esa actitud del funcionariado, actuando que lo que hace la mano izquierda no lo sabe la mano derecha. El presidente bifurcado su gobierno. Él por un camino bien, limpio, amplio, un pasadizo excelente, y el funcionariado actuando a la ligera, actuando precisamente como uno no quisiera que la historia tuviera que repetir esas situaciones de ese pasado, o de ese pasado reciente, diríamos, y ya un poco añoso del PRD, que fue tan mala recordación, no solo para el país, con justo decirlo, sino para la propia organización política, que fue víctima de sus propias maquinaciones. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.